El texto para el día de hoy va a ser Mateo 13. Es una parábola muy famosa, quizás ya la han escuchado, es la parábola del sembrador. ¿Y por qué digo que es famosa? Porque no solamente se encuentra en este libro de Mateo, sino también se encuentra en el libro de Marcos y de Lucas. En estos tres evangelios viene la parábola con algún sesgo distinto. El texto de hoy es Mateo 13, pero es curioso cómo, por ejemplo, Marcos, la parábola se relata en el capítulo 4, habla de que es una parábola como para entender las demás. Es decir, la parábola, ¿qué significa? Es una analogía. Jesús en su ministerio, cuando él estaba explicando ciertos misterios, cuestiones que no se sabían en su momento del reino de Dios, llegó a un pueblo pues ignorante en ese aspecto. Entonces había manera de hablarles directamente al pueblo judío sobre algunas promesas del reino. Pues creo que no. Creo que Jesús echó mano de estas analogías, de estas parábolas, ¿para qué? Para hacerle entender a su público, a su audiencia. Acuérdense que aquella sociedad, quizás un poco distinta a la de hoy, a la que conocemos nosotros como una sociedad urbana, era una sociedad agrícola. Entonces, cuando la gente se ponía a escuchar a Jesús, escuchaba quizás no una parte muy intelectual, sino una parte que se podía entender. ¿Y qué era lo que entendía la gente? Pues en ese entonces la gente sabía de siembra, de cosecha, y por eso, no de a gratis, Jesús escoge esta parábola para empezar. Es la primera parábola que se registra en el orden cronológico, por ejemplo, en Mateo. No de a gratis, no, lo repito, ¿por qué? Porque la parábola del sembrador obviamente se refiere a temas que la gente podía entender: sembrar y cosechar. Si un sembrador, a mí me ha tocado quizás en la secundaria sembrar algunos frijolitos, no tengo gran experiencia en esto, pero sé que hay que tener cuidado con la siembra, hay que estar sembrando, pero no es una cuestión inmediata. Es decir, la persona que siembra, mañana ya espera ver el resultado. Pues no, sabemos que es un resultado paulatino. No podemos pensar nosotros en sembrar hoy y el día de mañana ya tener el resultado. Hay a veces siembras de años, hasta de décadas. Hay planes en el gobierno, por ejemplo, cuando estaba en boga la Unión Soviética, planes quinquenales, cada 5 años. Aquí tenemos un plan sexenal, hasta hay un deportivo, plan sexenal. Y es decir, hay un periodo de siembra, hay un periodo en donde si nosotros estamos haciendo las cosas correctas, en el tiempo determinado vamos a lograr el resultado. En el caso de la siembra, un sembrador cosecha en el momento indicado. Siempre es en otoño, por eso es aquello del Thanksgiving, por ejemplo, el canadiense, por el tema de la estación, se celebra en el mes de octubre. El Thanksgiving, la acción de gracias en Estados Unidos, es un mes después, en noviembre. Pero nosotros como pueblo cristiano debemos tener un Thanksgiving, una acción de gracias, cada octubre, cada noviembre. No, debemos cada día tener nuestro corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por lo que va a hacer, y porque estamos inmersos en un mundo en donde si nosotros no sembramos la palabra correcta en el momento correcto, cuando lleguen los problemas en la vida, no vamos a tener de dónde echar mano, porque al final de cuentas, lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Si nosotros sembramos temor, no es ninguna cuestión mágica el que vamos a cosechar, ¿qué? Temor. Lo que siembras, recoges. Yo se los he dicho en algunas otras ocasiones, quizás la gente que va a los estudios lo han escuchado más. Yo no escucho las noticias. Creo que es un ambiente muy negativo el que está cargado todo el tema de las noticias. Sí leo, me gusta enterarme, tampoco vivo en mi nube, pero me gusta evitar este sensacionalismo. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy permitiendo todas estas cuestiones diario, ¿no? Entonces es un ambiente cargado de tanta cosa, y la verdad del mundo pues va a reflejar lo que tiene. Si ya vino un huracán, pues ya viene otro.
seguro viene otro, es más, viene mañana. Si ya tembló en México el septiembre, pues en septiembre de 2018, la madre de todos los terremotos va a venir. Y entonces empiezan a futurizar, creo que el enfoque es el incorrecto en cuanto al tema. Entonces me gusta leer columnas con firma de gente que está en el medio periodístico y que por lo menos sabe uno a dónde buscar si la persona se equivocó, si la persona obró mal, tenemos algún margen adicional. Entonces, yo no permito que en mi propia vida esté sembrando estas semillas que muchas veces el mundo, pues realmente no cree en Dios. El mundo cree en tanta cosa distinta a lo que está en el Evangelio, que entonces yo no voy a perder mi tiempo en escuchar a gente que no tiene fe, que simplemente va a reflejar, es que esto, es que aquello. Por supuesto que vamos a estar aquí porque estamos nosotros llamados a impactar al mundo. No podemos nosotros vivir en nuestra cueva, aislados, pero sí nosotros podemos, en primer lugar, sembrar. Cuando nosotros hacemos una oración, por ejemplo, para Los Cabos, ahora que estamos en temas de inseguridad que no se habían logrado en años, y ver, yo que vengo de la Ciudad de México, a mí me había tocado, quizás sea un poco más insensible a temas que hasta ahora se están viendo, pues yo como cristiano tengo que sembrar en el reino espiritual. ¿Qué? Yo siembro oraciones en favor de cordura, paz sobre este destino, que Dios proteja a este lugar, porque de aquí vivimos todos, pero sabemos que nosotros no dependemos ni de la pesca, ni del turismo, ni de la hotelería, ni de los gringos, ni de los canadienses, ni de los mexicanos que vienen aquí a Los Cabos a pasar días de vacaciones. Sabemos que la economía de Los Cabos está centrada en estas actividades que les acabo de enumerar, pero nosotros, nuestra fuente debe ser Dios. A Dios no le va a mover el que haya un huracán, un terremoto, todo está planeado. Entonces, si nosotros vemos esta primera parábola de Jesús, en donde está sembrando, el sembrador está cosechando, y eso que ya cosechó no fue de a gratis, ya sembró en su momento. Entonces, en Marcos 4:13 vemos cómo dice en el tema de la parábola. Nuestro texto va a ser Mateo 13, pero sí les quise mencionar esto. Jesús hablando, le dijo: ¿no sabéis esta parábola, la del sembrador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, de alguna manera, quise darles esta introducción de Marcos 13 sobre la parábola del sembrador. Y también, antes de entrar al texto de Mateo 13, hay temas importantes en el mundo natural, que acuérdense, el mundo natural es reflejo de lo que está allá en Dios. En el pasaje de la creación en Génesis, justo en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 11, habla de semillas. Si quiere, vayamos a Génesis 1:11. Vamos a ver qué nos dice el relato de la creación respecto de la semilla. Porque Jesús usa la semilla como un ejemplo en su parábola del sembrador. Porque la gente en ese entonces, una sociedad agrícola, entendía, cuando alguien le decía, pues es una cosecha tal, la gente sabía porque esa era su actividad primordial. Ahora quizás nuestro contexto es distinto y seguramente quizás el ejemplo de Jesús, si hubiera venido en esta época, hubiera sido distinto. Vemos entonces en Génesis 1:11, cuando Dios le habló a la tierra y dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé ¿qué? Semilla. ¿Por qué va a dar una semilla? Oye, pues es la primera vez que hay tierra. Es la primera vez que existe esta creación como la conocemos. Y cuando vemos esto, vemos la palabra semilla. Según su género, volvemos a lo mismo. El mundo natural es reflejo del mundo espiritual. Si nosotros sembramos miedo, recogemos miedo. Pero eso sí, si sembramos fe, amor, vamos a cosechar eso. Cuando le dijeron a Jesús sobre Lázaro, es que Lázaro ha muerto, la primera reacción de Jesús fue: esto va a ser para la gloria del reino